Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 35 de Fútbol para Crecer, en este jueves 15 de octubre 2020. Hoy la de la jornada número 5 de la Premier League, donde, a nuestro entender, el partido principal se jugará este sábado 17 de octubre a las 8:30 de la mañana, hora argentina, en la cual se enfrentarán el sorprendente puntero Everton versus el Liverpool de Klopp. Un sorprendente puntero para el común denominador de la gente, para el periodismo en general, para los hinchas del fútbol, pero no en la mente del señor Carleto Ancelotti, que viene de haber sido nombrado en el primer mes de juego de Liga, de Premier League, como el mejor entrenador de los 20 equipos que militan en la primera división del fútbol inglés. Y vamos a los resultados que tuvo el sorprendente Everton. Le ganó en la primera fecha al Tottenham de visitante, luego al Albion West jugando de local por 5-2, Albion West Bromwich. Luego gana de visitante al Crystal Palace con un 2-1. En la cuarta le gana al Brighton 4-2 de local. Y ahora en esta quinta, se va a enfrentar al Liverpool, que venía de ganar las tres primeras fechas, las tres primeras jornadas, y en la última, en la cuarta, viene de perder contra el Aston Villa con una goleada sorprendente de 7-2. 12 goles, convirtió 12 goles y solo recibió 5. Mientras que, por ejemplo, el equipo de Klopp convirtió 11 goles y recibió 11, 7 de ellos en la última jornada, en la cuarta, frente al Aston Villa por 7-2. Encuentro que terminó perdiendo finalmente 7-2. ¿Por qué dijimos sorprendente para todos, menos para el señor Ancelotti, que el Everton esté puntero? Porque él, en estos 4 encuentros ya disputados, en estas jornadas jugadas, de los 11 jugadores posibles en campo, 9 en los 4 partidos anteriores fueron siempre los mismos. Solo cambió en el último encuentro a 2 de ellos, pero la base del equipo es la misma. La defensa es la misma. Entendemos que va a jugar desde las 8:30 del sábado con el mismo equipo de arranque de las últimas fechas, con Pickford en el arco, Coleman de marcador lateral derecho, Yerry Mina y Kane los centrales, Digne el marcador lateral izquierdo, Doucouré, Davis y Sigurdsson para la saga de volantes en el centro del campo. Y después, en los 3 de punta, James sobre la derecha, Calvert-Lewin, el 9, que sus actuaciones en el Everton le dieron la posible y gran actuación que tuvo este fin de semana pasado con la selección inglesa en los partidos frente a Bélgica y Dinamarca, y Richarlison, el brasileño, que también jugó eliminatorias este fin de semana pasado para Brasil en los encuentros que tuvo frente a Bolivia y Perú. No es casualidad que este equipo esté puntero. El señor James Rodríguez fue MVP de cada partido de los que jugó en la jornada 1, en la número 2, en la número 3 y en la número 4. Convirtió 3 goles y dio 2 asistencias. Y nosotros que vimos todos los partidos del Everton, les decimos que en el resto de los goles fue partícipe. Si bien en otros no fueron asistencias de gol, en todos los goles del Everton participa, toca el balón
James Rodríguez, un crack el colombiano al cual el señor Carleto le devolvió la vida, porque de ser un suplente intrascendente en el Real Madrid, vino a mostrar toda la valía, toda la jerarquía, todo lo crack que es el colombiano, pero para eso necesitó de la sabiduría y la confianza que ya también le había dado cuando era director técnico del Real Madrid, Carleto, al señor James Rodríguez. Luego está el goleador. No es solo goleador ahora en la selección inglesa, Calvert-Lewin, sino que además es el goleador del torneo, de la Premier. Tiene 6 goles. Es el goleador no solo de la Premier, sino también del Everton, por supuesto. Y Richarlison, el brasileño, que es el mediopunta izquierdo, que tiene 2 asistencias de pase-gol y un gol. ¿Tá? Con lo cual, tiene la defensa armada, tiene a estos 3 delanteros terribles y lo que tiene es conocimiento de su equipo. Este equipo está trabajado, se conocen de memoria en los movimientos y bueno, de más está decir y volver a nombrar al señor James Rodríguez que tiene una inteligencia superlativa por encima de la media como para ser distinto en cada encuentro que juega el Everton. Hecha la presentación para el 1-4-3-3 del Everton, vamos a hablar cortito de el Liverpool de Klopp. ¿Por qué cortito? Porque después de una goleada como la que sufrió previo al parate por eliminatorias y Copa de Selecciones de Europa, el Liverpool es el Liverpool con su tradicional 4-3-3, 1-4-3-3. No está el portero titular, Alisson está atajando a Adrián. No le vamos a caer al golero, al goalkeeper, pero bueno, no es lo mismo Adrián que Alisson. Después, a ver, entendemos que Keita no va a poder jugar por tener COVID. Vuelve Mané, que no estuvo en la goleada del otro día, de la jornada anterior. La defensa con Alexander Arnold, Gómez, Van Dijk y Robertson. Seguramente en lugar de Keita juegue Minamino, Fabinho y Wijnaldum. Y bueno, arriba Salah, Firmino y Mané. Henderson viene del banco. Lo mismo para Thiago Alcántara. Entendemos que van a estar prontos a saltar a juego, igual que Jones. Y bueno, el Liverpool va a ser una sorpresa ver cómo se repone de lo pasado, del partido anterior. Es un gran equipo con jugadores que son todos crack. Vuelve Mané, que no es un tema menor. Para mí, Mané es el as de espadas del Liverpool. Y bueno, esto es fútbol, señores. El señor Salah tiene 5 goles. Firmino no tiene goles, tiene 2 asistencias, 2 pases gol. Y Mané, con un partido menos jugado, tiene 3 goles. Y para nosotros, reiteramos, es determinante a la hora de el punch que necesita todo equipo para definir los partidos. Es un jugador de una sagacidad, un tranco, una visión de juego, una destreza física realmente inigualable. Y bueno, creemos que va a ser el partido de la fecha, si bien hay otros muy importantes encuentros que ya los mostramos en las filminas. Este va a ser el partido. Everton-Liverpool. Nosotros nos vemos el próximo lunes para hablar de lo que sucedió en este maravilloso encuentro que se jugará este próximo fin de semana.